Buenos días con todos. Gracias por conectarse a la sesión número 7 del Journal Club. Y en esta ocasión, Luis Cabrera nos va a presentar el artículo que está, bueno, ya nos está mostrando en la pantalla, sobre plasma infancia por vivox en la Amazonía peruana. Bien, Luis, te cedo la posta. Gracias, Eric. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Ya, gracias. Bien, hoy día voy a presentar el artículo de resistencia a fármacos y estructura poblacional de Plasmodium falciparum vivax en la Amazonía peruana. Es un artículo del año pasado. Y es un artículo de una colaboración que hay con AMRO. Entonces, para poner un poco de contexto, bueno, ya saben, malaria es un problema de salud pública en el país. El año pasado se reportaron más de 26.000 casos. La mayoría es principalmente por Plasmodium vivax, pero hay un 15% de casos que se producen por Plasmodium falciparum y el 84% de los casos se reportan en la región Loreto. Y a nivel latinoamericano, Perú, bueno, al menos en 2020, a nivel latinoamericano o sudamericano, Perú es el país con, digamos, el cuarto puesto en el número de casos a nivel de Sudamérica. En el Perú, el Ministerio de Salud ha especificado cuál es el tratamiento para la malaria no complicada para ambas especies, que son los que principalmente se producen en el país. Para Plasmodium vivax se utiliza una combinación de cloroquina con primaquina, mientras que para Plasmodium falciparum, ustedes pueden ver que para Plasmodium vivax son 7 días, mientras que para Plasmodium falciparum son 3 días y una combinación de artesunatum, mefloquina y primaquina. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, la malaria en Perú viene de hace muchos años, y ustedes pueden ver acá en esta gráfica el número de casos desde el 2000 hasta ahora, y ustedes pueden ver que ha habido una variación de subidas y bajadas durante todos estos años, ¿no? Y muchas veces han estado influenciadas por si es que o no ha habido implementación de programas de control o eliminación, ya sea por parte del Ministerio de Salud, como fue Plan Malaria Cero, o por organismos internacionales como el Fondo Global, como fue PAMAFRO. Entonces, como ustedes pueden ver acá, básicamente cada vez que se ha implementado un plan de control en el país, los números de casos han disminuido. Y lo otro, y cuando se deja, o cuando, en este caso, luego de PAMAFRO, simplemente se dejó el programa terminó y no se hizo ninguna intervención, los números de casos suben. Y básicamente la implementación de un plan de control está muy asociado a un incremento de casos, entonces se deciden hacer un plan de control para controlar la enfermedad, ¿no? El plan Malaria Cero, que fue uno de los últimos que implementó el Ministerio de Salud en 2017, tuvo una disminución de casos hasta el 2020 en básicamente 70%. Y en el 2022 se ha implementado un nuevo plan hacia la eliminación de la malaria que contempla ya no solamente Loreto, que como fue Malaria Cero, sino 11 regiones a nivel país donde se han reportado casos en los últimos 10 años. Entonces, durante todos estos años ha habido bastantes estudios sobre la genética de Plasmodium vivax y de Plasmodium falciparum, y digamos, esta gráfica resume las características principales de estos estudios. Lo primero es que la heterogeneidad, la diversidad de Plasmodium vivax en la Amazonía peruana es mayor que la de Plasmodium falciparum. Y lo otro es que en comunidades conectadas la diversidad genética y la policlonalidad es mayor respecto a comunidades aisladas. Y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que es importante para los planes de control, es la vigilancia de resistencia a antimaláricos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay varios factores, como ustedes pueden ver acá, la diversidad genómica, las migraciones, el cambio climático, que son un aliciento a que se transmita más o que pueda incrementarse la resistencia a antimaláricos. Lo malo es que en el país no hay muchos datos sobre resistencia a antimalárico desde 2001. Entonces, digamos, si bien el número de casos está disminuyendo, no sabemos nada sobre cómo vamos respecto a resistencia antimalárica. Entonces, se necesita una vigilancia para detectar resistencia
y eso pueda afectar, digamos, el plan y cambiar las estrategias que se utilizan. Entonces, con eso en mente, el objetivo es explorar la genética de poblaciones y las mutaciones asociadas a resistencia en Plasmodium vivax y Falciparum en la ciudad de Iquitos y alrededores en ese periodo de tiempo, ¿no? En ese periodo, de 2015 a 2019. Entonces, las muestras que utilizaron en ese estudio provienen de dos sitios importantes, por así decirlo, de Iquitos y de Mazán, de distintos estudios, tanto de Cayetano como de Nambu, ustedes pueden ver acá, y también de distintas formas de colección, tanto de la colecta activa y de la colecta pasiva. ¿Qué procedimientos experimentales se hicieron? Bueno, en campo en este momento se hicieron un diagnóstico por microscopía, luego se extrajo ADN, se tomó sangre total, se extrajo ADN mediante kit comercial, y luego se utilizó diagnóstico por LAM o por PCR en tiempo real, dependiendo de qué proyecto sea. Y a las muestras positivas se les envió al Wellcome Sanger Institute para hacer secuenciamiento, donde previamente le hicieron una amplificación genómica. Y bueno, con los datos de secuenciamiento se comenzaron a hacer los análisis de genética de poblaciones y los análisis de los marcadores asociados a resistencia. Entonces, primero un poco de las características epidemiológicas. Lo que detectaron en estas muestras fueron 170 infecciones por Vivax y 67 infecciones por Falciparum. La mayoría de esas, bueno, más de la mitad de las infecciones ocurrieron en hombres. La mayoría de los síntomas fueron dolor de cabeza, malestar de cuerpo, fiebre y temblor. Solamente se detectó ictericia en Falciparum, entonces eso muestra, digamos, esto es lo que normalmente se ha reportado, pero también muestra de que no hay casos severos de Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum en el país. Y respecto a la epidemiología, bueno, pueden ver que hay una moderada proporción de casos donde los casos, los pacientes, las personas vivían con un familiar donde han tenido malaria en el último año, principalmente más en malaria, y que en todos los casos, al menos en los 10 últimos años, han tenido 3 casos de malaria por Plasmodium vivax o 2 casos de malaria por Plasmodium falciparum. Y algo que no se incluye en la tabla, porque solamente lo menciono en el artículo como texto, es que como el 70% de estas muestras fueron colectadas son del 2018. Entonces, básicamente, las conclusiones que vamos a sacar acá es principalmente de lo que pasó en 2018. Esos son los marcadores de resistencia que fueron analizados por el secuenciamiento. Ustedes pueden ver, bueno, obviamente no voy a decir uno por uno, pero lo que quiero que noten acá es que primero para Plasmodium falciparum hay mucho más marcadores de resistencia, y eso es porque para Plasmodium falciparum estos marcadores están más estudiados y están más validados, mientras que en Plasmodium vivax los estudios son más complicados de hacer y por eso no hay muchos marcadores validados, y por eso solamente decidieron analizar esos 3 genes. También pueden ver que no solamente se está analizando la resistencia a fármacos que se están utilizando actualmente en el tratamiento actual, en el esquema actual, sino fármacos que se han utilizado anteriormente. Y eso es importante porque nunca se debe dejar de vigilar la resistencia digamos, de todos los tipos de fármacos que se puedan. Entonces, primero vamos a analizar los resultados para Plasmodium falciparum. Para este gen, para el CRT, casi 100% de las muestras, excepto una, tuvieron este haplotipo, el CBMNT, que está asociado a resistencia al cloroquina. Entonces, casi todas las muestras de falciparum fueron resistentes a cloroquina. Luego, estos dos genes, el DHFR y el DHPS, el 98% de los que tuvieron información completa, que fueron 54, tuvieron una cuádruple mutación, que son 2 mutaciones en este gen y 2 mutaciones en este gen.
Esa cuádruple mutación nos hace de que el parásito sea sea resistente a sulfadoxina y pirimetamina. Entonces, otra vez, la gran mayoría de parásitos de Falciparum fueron resistentes a estos dos fármacos. De ahí, en estos dos que ustedes ven acá, no se encontraron mutaciones asociadas a resistencia en ninguno de los otros dos genes. Y lo que resalta acá, lo voy a poner acá, es que, sobre todo estos cuatro, que como no hay mutaciones en estos genes, no hay mutaciones asociadas a artemisina. Significa que no se ha encontrado hasta ahora evidencias de que Falciparum sea resistente a artemisina en las muestras que han sido analizadas. Y eso es importante porque este es el fármaco que se utiliza actualmente en el esquema. Para Plasmodium vivas, digamos, el resultado es un poco más específico. Esos tres genes, ustedes pueden ver de que para MDR1, la única mutación que analizaron, que fue esta, estuvieron solamente presentes en el 4%. Y en DHFR y en DHPS, que son genes que son ortólogos, o sea, homólogos, por así decirlo, a estos dos genes que ustedes pueden ver en Falciparum, hay mutaciones que al menos la mitad o casi todas las muestras tuvieron. Entonces, digamos, no sé, para el caso de MR1 no es que se pueda concluir mucho porque en primer lugar hay poca proporción de muestras que tuvieran la mutación, y además esta mutación todavía no es concluyente para la resistencia a cloroquina, entonces no podemos concluir mucho. Y algo similar pasa acá con estos dos genes. Podemos decir que estos sí están como más cercanos a ser validados, no hay muchas incongruencias respecto a la asociación a SP, a sulfadoxina pirimetamina, pero no es que el 100% de las muestras sean resistentes. Ellos también analizaron la genética de poblaciones y bueno, un resultado bastante resaltante acá es que, como les había explicado un poco en la introducción, hay diferencias entre Falciparum y Vivax. Para Falciparum, el 90% el 100% de los parásitos fueron monoclonales. En cambio, para Plasmodium vivax, 11% fue policlonal y 88% fue monoclonal. El pi, que es la diversidad nucleotídica, que es un índice de la diversidad genética, ustedes pueden ver para Plasmodium. Es un valor que va de 0 a 1, mientras más mayor es más diverso. Ustedes pueden ver de que el pi para Plasmodium falciparum es casi 0, entonces significa que la diversidad genética es muy bajita. Mientras que para Plasmodium vivax es 0.34, es mayor que Plasmodium falciparum y nos indica una diversidad moderada. Entonces estos dos resultados ya nos dicen de que la diversidad genética de Plasmodium vivax es mayor que la de Falciparum en la Amazonía peruana. Bueno, las muestras que fueron analizadas. Después vamos a discutir eso. Ese es un DAPC que básicamente nos ayuda a ver si es que las muestras se agrupan o no dependiendo de ciertas características. En este caso, se trató de agrupar por la localidad donde fueron muestreadas. Ustedes pueden ver de que no se ve clusters muy notorios, ni tanto para Plasmodium falciparum ni para Plasmodium vivax. Por tanto, no se encontró una subestructuración por lugar. Luego hicieron análisis de filogenia para cada uno de los especies. Voy a comentar uno por uno. Hicieron filogenia utilizando las muestras de Perú y agregaron algunos controles de otros países, y acá pudieron ver de que, bueno, no es que hay una mezcla, mejor dicho, hay una separación por país. Los de Perú están hacia un lado, los de Honduras están hacia un lado, los de Colombia están hacia otro lado. Luego, analizando solamente los casos de Perú, en eso ustedes pueden ver de que hay en este árbol filogenético, ustedes pueden ver de que hay una muestra, que es esta, la que está acá, el MDP 4546, que es la que se diferencia más del resto. Entonces, para analizar bien esto, lo que decidieron hacer es excluir esta muestra del siguiente análisis,
y hicieron un análisis de ancestría, un análisis de structure. Básicamente que lo que nos dicen es, perdón, cuántos clusters se pueden encontrar en todas estas muestras. Y ustedes pueden ver de que hay 2 clusters, pero hay uno que predomina en el 95% de las muestras. Lo cual nos quiere decir que básicamente todas las muestras son muy, muy, muy similares entre sí, que es lo que más o menos habíamos visto acá, ¿no? Que hay poca diversidad genética en Plasmodium falciparum. Estas 2 muestras que son diferentes, que están en el segundo clúster, son justamente estas 2 que, digamos, luego de la que fue excluida, son las que le siguen en cuanto a que son más diferentes, ¿no? Entonces, este resultado se apoya también con este otro análisis. Y otro resultado que también lo menciona, no discute mucho en el artículo, es que este clase que es predominante tiene mutaciones para cloroquina, sulfadoxina, pirimetamina y mefloquina. Para Plasmodium falciparum, bueno, este gráfico indica el árbol filogenético de las muestras de Perú. También hicieron un árbol filogenético utilizando controles de los otros países, de Colombia y Honduras. No encontraron algo tan clusterizado como tal. De hecho, es todo muy mezclado. Y lo que indican ellos es que algunas muestras de Perú se relacionan más a algunas muestras de Colombia. Y eso, digamos, es el resultado que indican de esta parte. Pero de las muestras de Perú indican lo que ustedes pueden ver acá. Hay 3 subgrupos representados en esos 3 colores y hay algunos individuos que son admixture. Eso quiere decir de que tienen, digamos, pertenecen a dos o más subgrupos que ustedes pueden ver acá representado en 2 distintos colores o 3 distintos colores. Esto nos hace ver efectivamente de que, digamos, esto refleja una vez más que Plasmodium vivax tiene más diversidad o que la genética es más compleja que en Plasmodium falciparum, que ustedes ven acá, que es básicamente un clúster. Similar a lo que trataron de hacer acá, lo que hicieron los autores fue caracterizar los marcadores de resistencia para cada una de estas 3 poblaciones, el azul, el rojo y el verde, que es la población 1, 2 y 3. Y lo que vieron, o lo que notaron, fue que en las poblaciones 2 y 3, o sea, en las poblaciones rojo y verde, las muestras, eh, las muestras que pertenecen a esas 2 poblaciones tienen mayor proporción de mutaciones asociadas a resistencia. Ustedes pueden ver acá 60%, 40%, 11%, 100% respecto a la población 1 que tiene menos muestras con mutaciones asociadas a resistencia a distintos fármacos. Entonces, un poco y ahí acaba los resultados como tal. Entonces, un poco para discutir, los autores mencionan de que, bueno, el Plan Malaria Cero se implementó en 2017, se vio reflejado en una disminución de casos para el 2020 en 70%, pero que ha tenido un efecto a nivel genético. Hay una disminución de la diversidad, o hemos visto una diversidad baja tanto en Plasmodium vivax y mucho más en Plasmodium falciparum. Y que, como les he estado repitiendo varias veces en la presentación, hay más impacto en Plasmodium falciparum que en Plasmodium vivax, y eso ya primero se ve porque en Plasmodium falciparum hay básicamente un clúster y en Plasmodium vivax hay 3 clústeres, y eso se puede ver a diferencias biológicas, como por ejemplo los relapsos y la forma de transmisión de Plasmodium vivax. Otra cosa que también puede haber, que puede influenciar en por qué malaria cero ha tenido más impacto en vivax que en falciparum, es que también existe una baja adherencia al tratamiento en Plasmodium vivax, y eso es básicamente porque, como les mencioné al inicio, Plasmodium vivax el tratamiento son 7 días, Plasmodium falciparum son 3 días, entonces es más difícil para las personas seguir el tratamiento de Plasmodium vivax, ¿no? Entonces lo que parece ser ahora es que malaria cero ha tenido un efecto principalmente Plasmodium falciparum que Plasmodium vivax, pero estos resultados solamente reflejan lo de Iquitos y alrededores, ¿no? Iquitos y Masá.
Y es importante recalcar esto porque, bueno, efectivamente, primero, malaria cero ha llegado principalmente a estas zonas, a Iquitos y alrededores, y no se sabe qué hay o qué es lo que está pasando o si es que ha influenciado o no malaria cero en otras zonas alejados de las zonas perurbanas, ¿no? La capital y las zonas perurbanas o rurales que están cerca de ahí. También discuten un poco del tratamiento de resistencia. Es curioso, bueno, no es curioso, es bastante como notorio darse cuenta de que las cepas de Plasmodium viva son resistentes a sulfadoxina y piremetamina, que actualmente que ha sido el tratamiento de Plasmodium falciparum. Este tratamiento se dejó de hacer en el 2001, perdón, o sea, hace más de 20 años. Y, digamos, lo que los autores plantean es que la resistencia a SP por Plasmodium vivax se debe a que el Ministerio de Salud ha estado dando tratamiento de SP por Plasmodium falciparum y eso ha generado una presión de selección. Pero lo curioso es que eso sigue a pesar de que se ha dejado de utilizar la droga hace más de 20 años. Algo más, digamos, concreto en el sentido, digamos, más fácil de ver es que las muestras de falciparum son resistentes a cloroquina y bueno, Plasmodium vivax, el tratamiento para Plasmodium vivax es cloroquina y eso se usa hace más años, desde hace mucho más años. Entonces, el uso de cloroquina para el Plasmodium falciparum hace una presión de selección y colabora a que esa resistencia en Plasmodium falciparum en la otra especie siga todavía. Otra vez es importante resaltar que no se ha encontrado evidencias de resistencia a artemisina para Plasmodium falciparum, lo cual es bueno porque significa que podemos seguir utilizando el tratamiento actual para Plasmodium falciparum. Y es importante ver también, porque si ustedes dan cuenta, Plasmodium falciparum o las muestras que nosotros tenemos es resistente a varios fármacos, entonces si eventualmente se comienza a tener resistencia a artemisina, digamos, nos podemos quedar sin opciones. La resistencia a artemisina aparece en África, y Asia, donde se han podido reportar mutaciones asociadas a resistencia. Y a nivel América, bueno, Sudamérica, solamente se ha visto algunos pocos reportes en Surinam y en Guyana, pero no en los otros países, digamos, en los países donde más predomina malaria, que son Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Los autores también discuten sobre el linaje BB1 de Plasmodium falciparum, que ha estado reportándose durante los últimos años como causante o como responsable de algunos brotes de Plasmodium falciparum en el país. Ellos indican de que justo este clúster mayoritario tiene el perfil de resistencia que corresponde a el linaje BB1 y lo que los autores sostienen es que es muy probable de que este clúster corresponda al linaje BB1, pero el linaje BB1 no solamente es caracterizado por un perfil de resistencia, es caracterizado por las deleciones de HRP23 que no han sido estudiadas en este estudio, y también y principalmente por análisis por microsatélite, que tampoco ha sido estudiado, no ha sido analizado en este artículo. Entonces, al menos en mi opinión, concluir de que este clúster grande que ustedes ven acá es el BB1 me parece un poco arriesgado, un poco como adelantado. Digamos, tendríamos que seguir analizando más para comprobar si efectivamente ese es el BB1. Bueno, el estudio tiene algunas limitaciones, sobre todo por el número de muestras y el tipo de colección. Ustedes pueden recordar acá de que es en distintos tiempos. El método de recolección es distinto. Uno es a colección activa y otro es colección pasiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a qué es lo que concluimos, porque finalmente lo que se ha hecho acá es juntar todo lo que tenemos y comenzar a hacer los análisis. Entonces, al momento de concluir, qué es lo que finalmente va a pasar al final del artículo, hay que tener cuidado porque lo que han encontrado en este estudio no necesariamente se puede extender a todo la Amazonía peruana.
Otra limitación que indican es que el barcode que utilizaron para Plasmodium vivax es más pequeño que para Plasmodium falciparum. Ustedes pueden ver acá es 38 y 29, lo cual puede hacer de que para Plasmodium vivax digamos, se esconda o sea más difícil encontrar una subestructuración por lugar. Pero finalmente lo que discuten los autores es que esta falta de subestructuración por lugar en verdad lo que refleja es que hay un mayor flujo genético entre los lugares, ¿no? Si hay un mayor flujo genético en los lugares, pues va a ser más difícil diferenciar cada sitio, porque la diversidad, digamos, porque las cepas van a ser más similares genéticamente. Entonces, a pesar de que tengan un número, digamos, un barco no tan grande para Plasmodium vivax, los autores indican de que este resultado no es necesariamente por el tamaño del barco, sino por el mayor flujo genético entre las comunidades en estudio, lo cual es finalmente cierto, porque hay movilidad humana entre estas comunidades. Bueno, también es un corto periodo de tiempo, como les había indicado, si bien analizaron muestras 2015 a 2019, el 70% fueron muestras 2018, así que básicamente es una foto de lo que pasó en el 2018 y todas fueron antes del COVID, lo cual lo que discuten los autores es que quizás por la pandemia y por los, digamos, por así decirlo, el ataque al sistema de salud que tuvo el país, las características de malaria genéticas en general de la malaria en el país pueden haber cambiado respecto a lo que reportan en este estudio. Entonces, en conclusión, para Iquitos y alrededores en 2018, lo que hemos encontrado es una baja diversidad genética de Plasmodium general. Eh, para Plasmodium vivax se ve más estructuración, ustedes pueden recordar los 3 clústeres, y hay un mayor flujo genético que es caracterizado por la falta de diferenciación por lugar. Hay una propagación clonal de Plasmodium falciparum, que se ve reflejado en que casi todas las muestras es solamente un clúster, y que no hay resistencia a artemisina para Plasmodium falciparum. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, el paper es algo corto realmente, sí. Gracias, Luis, por tu presentación. Bastante interesante, ¿no? No sé si alguien tendrá alguna pregunta para Luis. No, bueno, ya, pero yo sí tengo algo. Ah, sí, a ver, acá hay una mano levantada de Daniela y Gerardo. ¿Querías hablar? A ver, de abajo. Daniela, querías intervenir porque vi tu mano levantada. Eh, sí, hola, ¿qué tal? Yo te tenía una pregunta, Luis, era de los marcadores de resistencia que se encontró para Plasmodium vivax del gen MDR1. Mencionaste que no era concluyente porque era un bajo porcentaje, pero podría ser un indicador como para ser vigilado en los próximos años en caso genere o aparezca con mayor prevalencia y bueno, casualmente es resistencia a cloroquina, creo que es el método principal para tratar a Vivax. Entonces, podría ser como que un indicador de que tenga que ser vigilado en los próximos años de igual manera para prevenir eso. Ya, voy a aclarar unas cositas que quizás no. Lo que quise decir es que esta mutación, el 976F, no es concluyente si es que está asociado o no a una resistencia a cloroquina. Hay estudios donde indican que sí hay asociación, hay estudios donde indican que no hay asociación. Igual, cada vez que se hace un estudio de vigilancia molecular, se incluye este gen, esta mutación, pero como dices, y eso es algo que sí es cierto, igual se tiene que hacer la resistencia, se tiene que hacer la vigilancia por si acaso.
porque uno no sabe al final lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Al final si es que este va a ser bien concluido o no. En este caso, esta mutación no está muy presente, la proporción es bastante baja, es 4%. Entonces sí, o sea, independientemente de que ahorita sea baja, e independientemente de que esta mutación al final no se sabe si que está asociado o no a la resistencia a cloroquina, igual se tiene que seguir analizando y se tiene que seguir vigilando, así como las otras mutaciones. La idea de la vigilancia no es buscar un marcador específico o una mutación específica, sino es tener, digamos, foto o saber cómo va cambiando la resistencia en distintos fármacos para tenerlo presente por si acaso pasa algo. Claro, incluso con las mismas limitaciones del estudio, como mencionaste, por el tema del tiempo, o sea, de los años en que se han colectado las muestras y todo. O sea, eso sería una limitación también para ese, esa proporción, ¿no? Sería una limitante también. Ah, claro. O sea, Sí, es baja para el tipo de muestra que hemos coleccionado, analizado, que es 2018 y Iquitos y alrededores. ¿Qué pasa claro. fuera de eso? Es algo que no sabemos. Gracias. Gracias a ti. Gerardo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por tu exposición, estaba muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, mencionaste algo sobre, o sea, colocaste incluso en una tabla que había más marcadores estudiados respecto para Falciparum y un par que era para Vivax. Y hablaste que generalmente no hay Vivax porque es más complicado. ¿A qué se debe la complejidad de que se haga estudios respecto a este parásito? Ya, la complejidad principalmente se debe a que hacer, tener un cultivo continuo de Plasmodium vivax es muy complicado. Y la mayoría de estudios a nivel de validación se hace a nivel de cultivo. Entonces, para Plasmodium falciparum, incluso en el laboratorio, hay forma de llevarlo a cultivo y por eso es más fácil hacer los estudios de validación para los marcadores. En cambio, para Plasmodium vivas es más complejo. Y básicamente los estudios de validación en Plasmodium vivas se ven más estudios clínicos. Se hace seguimiento, se analizan si las mutaciones están o no y se ve respecto a allá la eficacia, ¿no? Allá en el sentido de tú le das cloroquina y ves si el paciente es resistente o no. Y luego evalúas si es que el gen está si, perdón, si la mutación está presente o no y haces una estudio de asociación. Pero eso no se puede validar a nivel de cultivo in vivo por las dificultades que hay respecto a tener un cultivo continuo de Vivax. Esa es la principal diferencia y la principal dificultad. Por eso, para Plasmodium vivax, lo que se hace muchas veces es analizar genes ortólogos en Plasmodium falciparum, o sea, genes que uno asumiría, por ejemplo, acá el gen de HFR de Plasmodium falciparum, para Plasmodium vivax podría tener un comportamiento similar, ¿no? Ya, igual para los otros genes. Entonces, lo que normalmente se hace para Plasmodium vivax es analizar genes que en Plasmodium falciparum hayan ortólogos y que estén asociados a resistencia. Exacto, sí, muy claro. Más bien mi segunda pregunta, pero creo que me lo respondiste ya en tu exposición, era respecto, por ejemplo, cuando vi el mapa, el gráfico del Plan Malaria Cero, vi que había una curva, sino una barra descendiente, pero a partir del 2020 al 2021 empezó a crecer. Supongo que es por la temporada, ¿no? de la pandemia, ¿no? O Sí, hay el otro 20, factor. bueno, en verdad, bueno, no está muy discutido, pero sí, ustedes pueden ver de que en 2020 disminuyó bastante el número de casos, pero lo que se cree es que en el 2020 en verdad hay un subreporte, porque no, digamos, todo está enfocado en COVID y poco en las otras enfermedades. Este es el número oficial que reporta el Ministerio de Salud, o sea, estos números son el oficial del Ministerio de Salud. Lo que en verdad creemos es que en 2020 no sé, probablemente sea un poco más, pero sí, lo que se ha visto es que en los últimos casos, en los últimos años, se ha habido un aumento de los casos, eh,
Probablemente sea que en verdad es como el número de casos 2020 esté similar al nivel de 2021, al menos lo que yo creo, ¿no? Que el número real de casos en el 20 es similar al 21-22, solamente de que por el subreporte uno ve que hay una bajada, ¿no? Ok, ok, muchas gracias. Jason tiene una pregunta también. Jason, ¿estás hablando? Porque no se escucha. Ah, sí, no, no se escucha. Si no, si tienes problemas con el audio, quizás lo puedes dejar en el chat tu pregunta. En el chat hay un comentario de Robertson también que dice necesario extender el estudio hacia comunidades distantes o alejadas de Iquitos. Sí, yo estoy de acuerdo con Robertson, porque finalmente ahorita, bueno, mal que bien, en Iquitos y alrededores hay malaria residual, los números de casos están bajándose, eh, y los números de casos en las comunidades fuera de esas zonas es alta y no se sabe nada, y por eso mi tesis de doctorado trata de ese tipo de comunidades. En lo que Jason va escribiendo, yo sí tenía también un comentario, bueno, una consulta en realidad. Es mencionan que solo tienen unos 100 o alrededor de 100 SNPs para P, falciparum y unos 38 para Vivas y que los obtuvieron, o sea, ¿a partir de dónde obtuvieron esos barcos? ¿A partir de qué dato mencionan? ¿Ese de datos, o sea, de No, Sudamérica a no Perú la men o...? me parece que sí, pero no la menciono, no, no lo tengo claro realmente. Me parece que sí es en base a Sudamérica, no en base a Perú. No, no, no sé. Porque, y lo otro era sobre lo que es la linaje BV1. Que sí, pues coincido contigo que eso, que no se puede concluir que sea necesariamente BV1, pero probablemente algo relacionado a algún linaje relacionado, o, ¿no? O que ha derivado de ese mismo. A Y acá ver, probablemente la mayoría son HRP2 negativos, ya que son ya, eso es lo que iba a principalmente de decir. Iquitos y de Yo eso es lo que iba a 2018. decir. Es muy probable que todos estos falciparums tengan la doble de lesión. Sí, porque son Y, principalmente de Iquitos y el daño también de colecta. y alrededores, sí. Y es probable, sí, de que al final sí sea BB1. Solamente mi atención es, no puedes concluir solamente con perfil de resistencia. Es probable que sí sea BB1, dado la zona de estudio, dado que sea Iquitos y alrededores. Pero otra vez al final es como, ok, no puedes concluir que en Perú, que en la Amazonía peruana en total solamente haya BB1. Eso no puedes concluir con tu diseño de estudio. Y lo otro, esto justo que están mostrando acá sobre que PF tenga mutaciones de resistencia a cloroquina y que lo asocien al tratamiento con PB. O sea, de eso hay como que una especie de sustento en base a data clínica que diga que les dan, que hay cruce de tratamientos, porque yo más me iría a pensar que es un tema de que las mutaciones ya se han fijado, ¿no? O sea, en un momento sí hubo presión de selección y con el tiempo se han fijado, ya no hay selección obviamente, pero se mantienen hasta ahorita, no necesariamente relacionado al tratamiento. Ah, no, sí, lo más probable es que se haya pasado eso. Pero, digamos, yo he escuchado varias veces, o he leído también, de que cuando dejas de tener la presión de selección, hay la posibilidad de que se revierta la mutación, que se vuelva al wild type. Eh, entonces, en el caso de la resistencia a cloroquina y falciparum, pues la presión sigue habiendo y digamos, la mutación ya debe estar bien fijada. Pero para el caso de la resistencia a SP en Vivax, pues ya va 20 años que no hay presión de selección. Entonces, sí es como sorprende de que haya y que no ha habido como una reversión de la mutación. A eso me refiero.
es probable que la mutación esté fijada desde hace bastante más años, o sea, desde los 90 quizás. Pero ya no hay una presión de SP, entonces, digamos, ¿por qué no se ha llegado a revertir? ¿No? Algo más debe haber, ¿no? O sea, no sé si está como completamente fijado, le conviene o tiene algún otro, digamos, le conviene al parásito seguir teniendo la mutación a pesar de que ya no haya la presión de selección, ¿no? Claro, por ese lado puede, porque sí, bueno. Acá a ver, las preguntas de Jason es ¿cuánto tiempo después de una intervención debería pasar para que veamos el impacto en la diversidad genética del parásito? Esa es la primera pregunta. Esa es una buena pregunta que no estoy seguro, no estoy seguro del tiempo realmente, cuánto tiempo debería pasar. Por ejemplo, la tesis de Robertson ha mostrado que en, ¿cuánto es? 2015, 2013 o 2016, en 3 años no ha habido un impacto en la intervención, bueno, la supervivencia, en la en los parámetros de diversidad genética por una intervención entre comillas, que ha sido como vigilancia activa. Eh, Realmente no estoy seguro de cuánto tiempo después debería pasar para ver un impacto en la diversidad genética. Sé de que debería haber un impacto en la diversidad genética y debería disminuir, pero no sé cuánto tiempo después. Yo supongo que eso no solamente depende del tipo de intervención y depende del estado inicial, ¿no? O sea, si tú partes de una población que es muy diversa, para que disminuya la diversidad debido a la intervención debería pasar poco tiempo, ¿no? En cambio, si tú partes de una población que es menos diversa, pues llegar a una propagación clonal, por así decirlo, va a ser mucho más, va a pasar mucho más tiempo. Yo creo que no es tan fácil de contestar esa pregunta. No, estoy de acuerdo contigo en realidad, también. Un poco complejo saber eso. Y la segunda pregunta de Jason es, ¿hubo diferencias en la frecuencia de los SNPs asociados a resistencia con los años anteriores al estudio? ¿O hay un incremento después del programa Malaria Cero? Bueno, es difícil contestar porque estas muestras solamente son de 2018 sobre todo. Y no han presentado resultados por los otros años anteriores que tiene. O sea, tiene muestra de 2015, 2019 y no han presentado los resultados por año, ¿no? Eh, lo que te puedo decir respecto a otros estudios que yo he leído en la literatura, más lo que hemos estado haciendo con el Amplitec, etcétera, etcétera, es que sí hay cambios en las frecuencias. eh, Respecto a años anteriores al estudio, sí hay un aumento, hay un aumento. Lo que normalmente se ve es que sí hay un incremento de la frecuencia de los SNFs asociados a resistencia. Eh, pero otra vez, la mayoría de estudios están relacionados a Iquitos y alrededores. Entonces, no puedo concluir yo de que a nivel país, a nivel Loreto al menos, hay un incremento de los SNPs asociados a resistencia. Lo que yo creo en comunidades alejadas es que lo que yo creo en comunidades alejadas es que eh, no ha llegado todavía a los SNPs asociados a resistencia. Si bien hay parásitos con mutaciones, también hay parásitos wild type. Eh, pero básicamente, y eso es básicamente por lejanía, ¿no? Digamos, que los parásitos con mutaciones lleguen a esas comunidades, va a pasar más tiempo. Eh, entonces, después de malaria cero hay un cierto incremento, probablemente por presión de selección, pero no a las mutaciones que se utilizan en el esquema actual. Esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. No, bien, acá. Perdón, para resumir, históricamente, como en Iquitos y alrededores, sí hay o sea, históricamente me refiero a estudios del 90 del 1990, por ahí, hasta el 2000, hasta el inicio de malaria cero, sí hay un incremento de mutaciones, eh, pero estas muestras están relacionadas principalmente a
Iquitos y alrededores, ¿no? No se sabe qué es lo que pasa fuera de eso. Hay algunos comentarios en el chat. Robertson menciona la dificultad que hay para hablar la caída de diversidad, disminución de diversidad en vivas, y menciona que, pero no sé el micrófono, pero bueno, los métodos para identificar secuenciar bajas parasitemias en vivas es difícil. Y bueno, el tema de los sinusoides también, ¿no? Que pueden generar mayor que, bueno, influyen también en la diversidad. Y la doctora... Bueno, influyen también en la diversidad, en la genética como tal, ¿no? O sea, tú puedes eliminar, el rinoceronte tiene su propia, contribuye a la diversidad genética de Vivax, ¿no? Y creo que Malaria Cero, los planes no están enfocándose mucho en los oídos, no están atacando la diversidad genética por el hipnozoito. Entonces, eso hace más difícil, ¿no? Creo que va por ahí también. Ok. Bueno, sí, eso es un tema que debería que probablemente sí se va a ver se va a ver, ¿no? El contraste tal vez con el tiempo. Si no se trata el sinusoide, capaz la diversidad, se verá, ¿no? Cómo varía la diversidad realmente. Y así se podría adjudicar a la presencia de los sinusoides. Este es un comentario que la doctora mencionaba, creo que es complementando tu comentario sobre la presencia de mutaciones asociadas a resistencia en regiones más alejadas. Mencionaste que hay una menor proporción, ¿no? O sea, que han llegado, se puede decir, pero que no predominan, mencionaste. Y bueno, acá lo que la doctora menciona es que también la selección de HRP2, o sea, en base a un pequeño screening de 17 muestras de látex de Marañón, que bueno, han resultado ser HRP2 positiva, ¿no? Y bueno, todo esto pues, coincide con lo que mencionas, ¿no? Que pues por la lejanía hay menor flujo génico, ¿no? Y las clonas que predominan necesariamente bueno, en Iquitos, perdón, no estarían llegando, no han tenido la ventaja de llegar y expandirse por completo en las regiones más alejadas. Y lo otro, que eso sí es una duda mía, de la que no estoy seguro, en estas regiones alejadas, las estrategias o sea, los tratamientos, así ya sea con los fármacos, eso, que tan, no es tan, obviamente no es tanto como en Iquitos, pero se da también, ¿no? ¿Tienes esa información? ¿A qué te refieres con que se dan? O sea, sí se podría adjudicar que es el hecho de que no haya incrementado esas mutaciones de resistencias porque no hay una presión de selección por el tratamiento. Pero obviamente, o sea, las mutaciones son de drogas que ya no se usan. No sé si Sí. Ya, sí, Entonces, sí, sí te entiendo. Eh, lo que pasa en poblaciones alejadas es que, bueno, de que hay tratamiento hay, ¿no? Mal que bien. El problema es eh, que no se, o sea, primero el comportamiento de las personas, si es que reciben bien o no el tratamiento, si lo siguen completamente. Eso es uno. Lo otro es, por así decirlo, el subdiagnóstico, o sea, para diagnosticar afuera necesitas un microscopista entrenado en las postas de salud. Entonces, diagnosticar bien en zonas más alejadas es más complejo y por tanto dar el tratamiento adecuado también es más complejo. Entonces, de que hay la posibilidad de tratamiento, sí hay, porque las postas de salud tienen, digamos, los medicamentos. El problema es si se diagnostica bien y por tanto se da el tratamiento bien, y si se da el tratamiento, que las personas sigan el tratamiento, porque claro, no saben cómo es el comportamiento de las personas, ¿no? No hay un seguimiento. Exacto, es eso. sí, La más adherencia es más complejo, complejo. lugares alejados. Bueno, sí tiene sentido. Claro, y eso también puede contribuir a... A que no haya tanta presión de selección. Ujú. Es bastante interesante el tema. No sé si alguien tiene más una pregunta. Quedan 5 minutos. No, yo quiero solamente mencionar que en Santa Emilia, y corrígeme si estoy mal, si me estoy equivocando, Eric, hay gran proporción de falciparum que es HR negativo, HRP3 positivo. Y en Nueva Jerusalén yo he encontrado muestras con las dos genes presentes. Entonces,
sí, la deleción tampoco está llegando a zonas alejadas. Es algo que, que deberíamos haber esperado, pero que me ha dado la impresión al momento cuando uno lee los artículos de que uno, digamos, la forma en redacción siempre es la deleción está muy, la doble deleción o se está comenzando a expandir en todo el país, en todo Loreto al menos. Y es algo que realmente no deberíamos haberlo puesto así o no se debería haber puesto así, creo yo, me parece. Porque al final estamos viendo que la realidad es otra. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, que es hacer la acotación de que, por lo menos en las regiones más alejadas, no necesariamente es el mismo perfil, ¿no? Claro. A Mitchell quiere intervenir. Sí, hola. A propósito del slide que está ahí, hablaban de que por qué podría permanecer todavía la resistencia a sulfadocina pirmetamida. Una explicación no tan jalada de los cabellos es que, bueno, justamente la sulfadocina pertenece a un grupo de fármacos que son las sulfonamidas. Dentro de este grupo también está el sulfamethoxazol. Este es bastante usado como automedicación para problemas respiratorios, para diarreas. Eh, es un medicamento bastante conocido, es Bactrim, el sulfamethoxazol. Entonces, por ejemplo, en el tema de bacterias, cuando hay resistencia a una de las sulfonamidas, prácticamente hay resistencia a todas. Entonces, por ahí podría venir la presión de selección y que se mantenga se ha fijado esta resistencia a sulfadocina en el tiempo, a pesar de que ya no se usa para el tratamiento de ninguna de las especies. A mí tampoco me parece jalado de los pelos esa explicación. Gracias, Mitchell. Sí, bastante interesante. O sea, es por la familia de fármacos, ¿no? Que se utiliza para otras enfermedades o infecciones bacterianas, en este caso mencionado. Sí. Me parece interesante, la verdad. Si nadie más tiene una pregunta más, creo que podemos dar por concluida. Ah, sí. Bueno, sería un comentario. Un tiempo también se estuvo haciendo estudios de resistencia antimicrobianos, pero en humanos, ¿no? Y también se veía que influía lo que es la profilaxis en animales. O sea, hubo una población que también se hizo creo que se trabajó en Moyobamba, también según ellos cómo criaban sus animales, incluso que eran así, que criaban en casa, ¿no? Les daban algunos medicamentos porque ellos no habían ingerido, ¿no? Pero sí presentaban genes de resistencia, ¿no? En este caso, la cepa centinela fue E. coli. Entonces, más o menos usaron como una cepa centinela por el hecho de que, bueno, también es una flora benéfica, e igual, ¿no? Se vio y ahí es donde comenzaron a preguntarse, ¿no? O sea, es también la dieta, es lo que ellos también ingerían, es también cómo crían a sus animales, ¿no? Entonces, después no era tan solo cumple con su tratamiento o no, sino también su entorno, ¿no? Ahí es donde comenzó a hacerse las preguntas, qué tipo de alimentación consumen, o también si, por ejemplo, consumen algunos, plantas o hierbas, ¿no? Que tengan los componentes, todo eso un poco se volvió complejo, ¿no? Porque se encontró en niños menores que supuestamente nunca habían, ingerido un medicamento, ¿no? Entonces, eso también siempre hay que tomarlo muy, con mucho cuidado, ¿no? No se puede inferir de frente a que se refiere al medicamento, ¿no? Sino es todo un entorno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Verónica, por la intervención. Son interesantes, ¿no? Esos temas, esos aspectos. Bueno, creo que ya podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias a todos por asistir y también por sus intervenciones, por generar la discusión. Ha sido una sesión bastante productiva, creo yo. Y bueno, quedan todos invitados a
a inscribirse para las siguientes sesiones. Recuerden que tenemos libre todavía ya desde abril ya. Bien, gracias a todos y buen fin de semana.